Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Su servidor Marco Aurelio Carrera. Hoy quisiera platicarles y comentarles sobre un tema, es un tanto cuanto difícil, la semilla de la vida. Y quiero que me tengan paciencia para que comprendan el por qué digo las cosas. Les voy a decir cómo se hace. Esto no es un video como cualquiera de los que hay en las redes sociales, no. Esto proviene de un conocimiento hermético. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se inicia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué se forma? ¿Y qué significa cada círculo? Cosa que nadie te puede explicar qué significa cada círculo. Es muy fácil hacer los dibujitos de una semilla y colocarlos y ya la tienes, ¿no? Pero tiene que tener un sentido, tiene que tener un origen y un orden. Y cada círculo significa algo. Ahora, no lo voy a decir en este video, porque si no sería muy largo. Pero cada línea de intersección que hay, que se forma de un círculo a otro, tiene también un significado. Entonces el tema va a ser ese. Nada más tengan mi paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos una programación de una información que no nos permite avanzar. Primero, cuando buscamos una imagen de la semilla de la vida, lo primero que vemos son dibujos, son obras creadas por seres humanos que siempre han estado repitiendo el mismo esquema. Yo quisiera encontrar un grabado de la semilla de la vida y no he encontrado. No hay grabados antiguos. Lo que sí hay son grabados de la flor de la vida. Hay un grabado en piedra, bueno, hay varios, pero te denotan una figura de muchos círculos que no te permite dilucidar cómo puede ser vista. Así como se nos presenta, volteada o volteada, ¿no? Luego nos torcemos el cuello. Entonces, primero tenemos que quitarnos de todas esas imágenes, dibujos, obras literarias, obras, pero me equivoqué la palabra, obras artísticas, sobre la imagen de la flor y de la semilla de la vida. Segundo, tenemos que buscar una fuente más histórica, más real, donde se aprecie esa figura. No hay respecto a la semilla de la vida, pero sí hay respecto a la flor de la vida. Tercero, tenemos que conocer un poquito de historia. Hay muchas cosas que no cuadran. A ver, se habla de que el primer alfabeto que salió fue el hebreo, proveniente de un antecedente fenicio. Yo quisiera entender por qué si el pueblo hebreo, los judíos, en la época del antiguo Egipto eran esclavos, ¿cómo es que sacaron un alfabeto a ellos? Entonces, ¿desde dónde viene la procedencia de un alfabeto hebreo? Y menciono el alfabeto hebreo porque ahí se encuentran consignados 22 números que a la vez son 22 letras y que tienen un significado muy interesante, cierto en cierta medida. Tampoco puedo hablar y explicar ahorita de eso, ¿sí? Entonces, si el pueblo judío, el pueblo hebreo en aquel entonces era un esclavo, veamos el contexto. En el antiguo Egipto, toda la información, el conocimiento tanto de la escritura, que en aquel entonces no había escritura, eran jeroglíficos, fueron las primeras representaciones en simbología, estaba reservada para ciertas clases. ¿Cómo es posible entonces que el pueblo esclavo tuviera acceso a una educación y formación? Primer punto que me brinca. Segundo, se libera el pueblo hebreo del control de egipcio, hace su propio asentamiento. ¿De dónde sacaron ellos la simbología antigua de los 22 números y letras hebreas para emitir su propio alfabeto?
Yo te aseguro y te apuesto, porque hay una concordancia muy extraña en la información cabalística estudiada por los hebreos con la cultura egipcia. Esta información que tenemos no proviene del pueblo hebreo, proviene de las comunidades egipcias a través de la historia provenientes de su antigua mitología. Otro elemento que tenemos que considerar, la época de Cristo. A ver, ahí tenemos dos religiones. Tenemos la religión judía, que tenía presencia, tenía manejo, tenía existencia, tenía cierto poder, y aparte estaba el Imperio Romano. Créanme, como abogado que soy un perito en historia romana. ¿Por qué cuando empieza a nacer el movimiento cristiano, los romanos, después de Cristo, hasta el año 390 aproximadamente, en tiempos de Constantino, porque del año 100 al 390 de nuestra era, se dedicaron a darle chicharrón a todos los cristianos? Fue una masacre, acabaron con todos los cristianos de todo el imperio. ¿Y por qué dejaron vivos a los judíos? Eso me brinca. Me brinca también por qué Constantino se agarró de una cultura religiosa y cambió todos los esquemas de los conceptos jurídicos, sociales y humanos romanos. Cambió el esquema familiar. Pónganse a leer, por ejemplo, lo que son los sui juris y los alini juris, las clases sociales, los clientes, los esclavos, qué calidad tenían las esposas, para que se den una idea, y qué calidad tenían los esclavos. O sea, no embona. Pero lo que sí embona es que si 200 aproximadamente años antes de Cristo el Imperio Romano comenzó una colonización, por así llamarlo, o un imperio, conquistando casi toda Europa, parte del norte de África. Y a través del tiempo, a la época de Cristo, estaban perdiendo poder, estaban perdiendo todo ese territorio. Una de las cualidades que tenían los romanos era el ego, el orgullo, el sentirse orgullosos por cada batalla, por cada triunfo. Cuando empiezan a perder territorio, me es muy lógico, si yo tuviera un pensamiento de ego, ¿cómo voy a trascender a través de la historia si ya perdí territorio? ¿Dónde va a quedar el nombre de Roma? ¿Dónde va a quedar el imperio de Roma? Y llegó Constantino y dijo, ya sé, ya no va a ser por territorio, ya no va a ser de manera material, ahora lo vamos a hacer por ideología. ¿Ustedes no creen que cuando el Imperio Romano llegaba a cierto territorio, aparte de destruir por la guerra, no obtuvieron la información teosófica de esas culturas? Claro que lo obtuvieron de Egipto, claro que lo obtuvieron de los demás pueblos. Y ellos agarraron toda esa información, lo tuvieron de Grecia también. Y tuvieron todos esos papiros o esa fuente de información escrita, ya sea en jeroglíficos o en un lenguaje. Y tenían todos los elementos para implementar una ideología. El Imperio Romano actualmente existe, ya es a través de la ideología. Ya no tienen un territorio. Ahora, qué coincidencia. Roma era la base, se encontraba muy amenazada por la posición en que estaba, y Constantina se va a una península. Y ahí se quedó hasta el siglo XV, donde ahora es el pueblo otomano. Y toda la información que tenemos sobre religión, sobre la iglesia, nos remite, en imágenes, nos remite a la era de Constantino, al gran imperio de Constantino.
siglo XIII, siglo XIV, el auge de la religión católica. Por eso los que son católicos se ostentan como romanos, por algo será, ¿no? Bien, ¿ustedes no creen que el verdadero concepto de la semilla de la vida llegó al alcance de estos personajes romanos? Yo creo que sí. Y nos han dejado que desarrollemos muchas teorías, muchas ideas respecto al significado, porque son significados equívocos y erróneos. Ahorita lo voy a explicar. ¿Por qué el Imperio Romano se dedicó a darle muerte a todo cristiano y dejó vivos a los judíos? Muy fácil, lo vemos ahorita en la realidad, ¿no? Vamos a hacer convenios políticos. Te voy a dejar, pero vas a manejar esta información. Te voy a dejar, pero vas a hacer esto. Vas a estar sobre mi dominio y yo te voy a controlar. No voy a permitir que hagas cosas que afecten o atenten a mi imperio. Fue por eso que dejaron, es una teoría, fue por eso que dejaron de lado, vivos, respetaron el Imperio Romano a los judíos, a los hebreos. Es por eso que las tradiciones cabalísticas se han venido desarrollando hasta nuestros días, pero en un significado muy equívoco. Ahora sí, si tenemos elementos de que no hay una imagen de la fidedigna en una arquitectura y todos son dibujitos, dejamos uno de los dibujitos, entonces ¿de dónde proviene la flor de la vida? Fíjense bien. Dentro de la filosofía hermética nos vamos a encontrar con la presencia de Dios. Filosofía hermética es hablar de Dios. Dios tiene un plan y un proceso de vida, de transmutación, consistente en 10 números en total. Pero si analizamos estos 10 números, y lo he dicho en otros videos, los 3 primeros, el 1, el 2 y el 3, pertenecen a la energía divina, una energía femenina. Es la mente, la comunicación y la vibración, pero de la fuente, de Dios. Allí se encuentra plasmada estos conceptos que hablan en algunas religiones, y me refiero a la católica, a la cristiana. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Allí está la Divina Trinidad. Mentalismo, correspondencia, vibración. Y estos tres forman uno, forman una unidad. Bien, el primer círculo que vamos a colocar en la manera central, el primer círculo significa eso, la Divina Trinidad, significa la mente, la correspondencia y la energía de la fuente. Y de ahí se va a emanar una segunda parte del proceso. Si yo estoy dibujando desde mi ángulo, pongo un círculo que ya sé que significa el número 3, porque eso significa, es el número 3. El número 3 significa de manera directa vibración, y significa energía femenina. Fíjense bien cómo en el espacio, cuando se forman los cuerpos celestes, se hacen en forma de espiral. Pues resulta ser que aquí también está la presencia de la espiral. El segundo círculo que vamos a hacer, en la forma que ustedes ya saben, para que queden embonados de cierta manera, así como si yo lo estoy haciendo, de mi lado izquierdo voy a dibujar el siguiente círculo. Y vamos a encontrar como si fuera dos círculos unidos, como si fuera la figura del infinito, pero no es la figura del infinito. Este segundo círculo representa el número 4. El número 4 significa la elaboración de un camino, un trayecto, para que pueda fluir una energía. Vamos bien, espero que sí. Tercer círculo. Ahora vámonos de mi lado. Si yo lo estoy haciendo de mi lado derecho, dibujo ahí el siguiente círculo. Es como si se hiciera esto, una espiral. Comienzo por el centro, me voy hacia mi izquierda y luego me voy hacia la derecha. Ese tercer círculo representa al número 5.
El número 5 significa el fluir de esa energía por ese camino creado. Fíjense bien cómo ahorita estos 3 círculos nos dan una idea. La energía de la fuente genera un camino por donde va a fluir. ¿Me voy explicando? Luego, estamos en una figura de espiral. ¿Hacia dónde nos tenemos que ir ahorita entonces? Hacia la parte de abajo. Parte de abajo, ángulo derecho, vamos a dibujar el siguiente círculo, que sería el círculo, el cuarto círculo. ¿Qué significa el número 6? Ese círculo representa al número 6, representa el principio hermético de, bueno, no me acuerdo, pero lo pueden checar, ¿sí? Creo que es el de causalidad, causa y efecto, pero chéquenlo. Ese número 6 representa la energía masculina, representa la nueva creación. El número 6, eso significa, si es el de causalidad, principio de causalidad, significa lo que se generó con ese fluir de energía, por ese camino ya hecho, llegó a un destino y se hizo una nueva creación. Por eso el número 6 significa la nueva creación. 666 es el símbolo de Satanás, son mamadas. 666 significa la humanidad, la creación humana. Vamos a seguir en ese sentido de espiral. Ahora, en la parte de abajo, del lado izquierdo, vamos a poner el siguiente círculo. Este círculo se representa y significa el número 7, que corresponde al principio de generación hermético. Esa creación que ya se hizo, el número 6, ahora tiene que hacer una generación, tiene que transmutar, tiene que cambiar. ¿Qué significa esto? La energía masculina con la que nació tiene que convertirse en una energía femenina, para que sea igual a imagen y semejanza de la fuente. Esto significa ese círculo. Luego, vámonos a la parte de arriba. Y con esto vamos a ir comprendiendo estas palabras que dicen como es arriba, como es abajo, para que se dejen ya de estas mamadas de estar repitiendo cosas que no entienden. Tenemos círculo central, el 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos parte de arriba, lado izquierdo, 8. Y estamos haciendo como una espiral. El 8 es un efecto de los principios universales. Y el primer efecto, obvio, que es hermético, significa pertenencia. Fíjense bien en dónde está colocado ese círculo, en la parte de arriba. La pertenencia, esa energía que ese nuevo ser creado transmutó, debe de pertenecer a algo o a alguien, porque ella es una energía femenina. ¿Y a quién pertenece la energía femenina? A la fuente. Por eso ese círculo corresponde al número 8, significa el número 8 y significa pertenencia. Ahí pertenece esa energía. Nos falta un círculo. Parte superior, lado derecho, que sería el último círculo que aparentemente se ve en la semilla de la vida. Ese círculo significa el número 9. El número 9 significa equilibrio, servicio, ayuda a los demás. Con ese círculo colocado ahí, se genera un equilibrio en lo existente. Y ustedes me preguntarán, oye, pero te falta un número, el número 10. El número 10 está ahí, pero no se ve. Ya tenemos con el círculo, el último círculo que significa el número 9, ya tenemos hecha nuestra semilla de la vida. Pero si yo había dicho, Marco había dicho que el plan de 10, el plan divino es de 10, ¿dónde está el 10? El círculo 10 es el que está externo, que une todos esos círculos. Este círculo externo representa el número 10, está ahí pero no se ve. En nuestras vidas tenemos ese círculo, está ahí pero no se ve.
y muchas personas no lo tienen. ¿Qué significa ese círculo? Ese número 10 significa orden. Hay orden en la existencia. ¿Y tú ya tienes orden en tu vida? De por sí no lo ves, mucho menos lo vas a sentir. Y así tenemos esa semilla de la vida. Un detallito muy importante. El primer símbolo que hay en la humanidad, símbolo divino, es el círculo. Porque así lo vemos, una rueda, un círculo. Pero hay un segundo símbolo que también está implícito, que es la cruz. Y no me refiero a la cruz religiosa, la simple cruz, una cruz cardinal. Esa cruz existe dentro de esa semilla de la vida. Dibújela nada más, parte central, y ahí van a poder apreciar dónde está la energía de arriba, dónde está la energía de abajo, para qué es la energía de abajo, para qué es la energía de arriba. Y partiendo de esa semilla de la vida, en esa forma espiral, se hace la flor de la vida, con los siguientes círculos que tienen también su significado. Espero que esta explicación les haya servido. Dejémonos de estar manejando información falsa. Aprendamos, estudiemos. Dejémonos de ver imágenes que nos están repitiendo y busquemos la raíz histórica de lo que estamos viviendo. ¿Dónde están esas imágenes de la semilla de la vida? Que alguien me enseñe una. Ahora, ¿por qué este diagrama que estoy haciendo difiere a la existente actualmente? Te voy a poner un ejemplo. En la semilla de la vida que existe actualmente, te la están poniendo así. Está mal. La real figura que se debe de hacer de la semilla de la vida es, para estudiarla, así, voltearla a 45 grados. Y así vas a tener los 3 círculos en esta línea. 2 arriba y 2 abajo. No así. Es así como se debe de estudiar. Si los hebreos sabían esto, ¿por qué no dieron la información? ¿Por qué han estado manejando información falsa? Control, poderío, que no lo vivimos actualmente en la política. Por eso se deja que todas las personas sigan estudiando y sigan teniendo estas creencias, puesto que no afecta. Pero ¿qué pasará si sabes y comprendes la verdad? ¿Tú crees que el quitarle al imperio romano, que está también representado por los reinados, les va a gustar perder el control? Tengamos el valor para decir la verdad. La flor la semilla de la vida se estudia de esta manera. Por tanto, el árbol de la vida que manejan los cabalísticos, al ser mal interpretada la semilla, por consiguiente, el árbol de la vida no existe. ¿Tendrás el valor de aceptar esta verdad? Cuídense mucho. Mi nombre, Marco Aurelio Carrera. Gracias.